entre ellos sus pasiones, sus sentimientos y su salud. Hermanos, esto es delicado. Todo lo que ellos están gestionando a través del sistema educativo, están formando una generación que se desentenderá de los principios divinos. Y ya está pasando. Cada día hay más rebelión, cada día hay más rebeldía, cada día hay más pecado, cada día hay más violencia, hasta que esto explote como una bomba y todo sea destruido. Por esa razón estudiamos acerca de lo que pasa en este tiempo y los gobiernos del mundo en este momento. Ellos dicen: declararemos la guerra abierta a todo aquello que ha respetado y venerado. Todos estos significa sacarle de la mente de los niños todos los valores paternos, sociales y las creencias cristianas que durante siglos se les ha enseñado a los niños. Nuestra fuerza está en que aparentamos gran celo. Fíjense bien el engaño. Nuestra fuerza está en que aparentamos gran celo e interés por los asuntos sociales de cada nación, y que están en la orden del día, sobre las que se refieren a la suerte de los obreros. Pero en realidad nuestros esfuerzos deben tender a apoderarnos del movimiento de la opinión pública y dirigirlas. La ceguera de las masas los hace fácil víctimas para guiarlos a donde querramos. Es necesario, en lo que sea posible, entretener a los obreros y someterlos a la voluntad de aquellos que manejan el dinero. De este modo podremos sublevar las masas cuando querramos, y los llevaremos a producir trastornos revolucionarios. Fíjense cuántas huelgas no hay en este país, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, en Australia. Huelgas por aquí, levantamientos por allá, pero todo eso es provocado para desestabilizar y para poner a las gentes en contra de sus gobiernos, los que no quieren acatarse al nuevo orden mundial. Y cada una de estas catástrofes dará un gran avance a nuestros íntimos intereses y nos acercará rápidamente a nuestro único objetivo: reinar sobre la tierra. Miren cómo se gestiona el último gobierno. Mueven la educación, mueven la clase trabajadora, mueven el combustible, mueven la política, mueven la economía. Los tiempos de pena y sufrimientos y persecuciones y humillaciones que el pueblo sufra solo podrá aliviarse con el escudo más seguro. Fíjense bien, el escudo más seguro. Adelante, puede pasar. ¿Saben una cosa? Todo lo que se está gestionando ahora, la idea es que ustedes y yo tengamos seguridad, porque hay un trabajo antes en oculto para levantar violencia, vandalismo, narcotráfico, tráfico, para desestabilizar el orden. Y entonces ellos salen como los salvadores del mundo. Y las sociedades no se han percatado que es una trampa. Ellos se darán a conocer como el escudo más seguro. Pero la Biblia dice claramente que cuando digan paz y seguridad, ¿qué cosa? Vendrá sobre todos destrucción repentina. Vendrá sobre todos destrucción repentina. ¿Saben una cosa? El escudo más seguro, dicen ellos, es el NOM. ¿Qué es el NOM? El nuevo orden mundial. Nosotros hemos endeudado a todas las naciones, dicen ellos. Las bolsas marcas y regulariza estas deudas, y nosotros somos en casi todas partes los dueños de las bolsas. Ellos saben cuándo bajan los soles, cuándo suben el dólar, cuándo bajan el peso, cuándo suben el dólar. Ellos son los que hacen todo esto. Debemos pues aligerar estas deudas
para podernos hacer más fácilmente los dueños de los precios. ¿Saben ustedes? Los precios tienen un dueño. El comercio y la especulación, estas dos fuentes que pueden ser tan abundantes en beneficio, no deben ser nunca arrancadas de nuestras manos. ¿Qué cosa? El comercio y la especulación. Y la gente siempre está preguntando, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto subió? ¿Cuánto bajó? ¿Qué porcentaje hay de ganancia? Es necesario, dicen ellos, los magnates de la tierra, que mencionó Apocalipsis 18, antes que nada, proteger el comercio de ¿qué cosa? Miren qué comercio van a proteger. El comercio del alcohol, de la manteca, del pan y del vino, porque de ese modo nos haremos los dueños absolutos de la agricultura. Y díganme, ¿de qué nos están adueñando? Seremos así los proveedores del trigo. Y si por causa del hambre ocurren alborotos y descontentos, tendremos siempre bastante tiempo para hacer recaer toda la responsabilidad sobre los gobiernos de las naciones. Y ellos salen limpios. Hermanos, amigos presentes, tenemos que abrir los ojos y el corazón. Los ojos para ver cómo se está gestionando el último gobierno de la tierra, que es llamado el NOM, Nuevo Orden Mundial. Pero se llama Nuevo Orden Mundial. Pero ¿saben ustedes? No es nuevo. No es nuevo. Este gobierno, ¿saben una cosa? Este nuevo orden mundial es la torre de la rebelión contra Dios. Es la torre de la confusión, porque van a confundir al planeta. Es la torre de Babel. La confusión viene cuando la gente pierda su género y sus niños estén creciendo y no saben si es mujer o si es hombre. Ese es el gobierno que viene. Ya está. El otro punto interesante es que la gente que ha crecido con su fe, de repente ya no saben quién creer. Ya no saben quién creer. Ya no sabe qué principio tener. Ya no creen en nadie. La gente que entra a este gobierno pierde los principios de Dios, pierde los mandamientos de Dios, porque le dan todas las garantías y su escudo y su defensa y su alimento es el nuevo orden mundial. Ahora, hacia allá vamos. Y ese nuevo orden mundial no es otra cosa que lo mismo que sucedió hace cerca de 5.000 años, más de 5.000 años. ¿Saben una cosa? La Torre de Babel. No es de sorprender de que la idea de un orden mundial es más antigua que el término mismo. Cientos de líderes en la historia mundial han intentado forjar su propia versión de un gobierno jerarquizado. Desde el rey Nimrod, pasando por Alejandro Magno, Hitler, todos se vieron como parte de un gran plan que involucraba la conquista y el dominio de todas las naciones. En su camino, la culturalización de las masas bajo lo que ellos consideraban era el verdadero orden de los tiempos. Durante el siglo XX, muchos políticos como Woodrow Wilson y Winston Churchill utilizaron el término nuevo orden mundial para referirse a un nuevo periodo de la historia que se caracteriza por un cambio en el pensamiento político mundial y el equilibrio del poder. Tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, estas propuestas dieron lugar a la creación de organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN y los regímenes internacionales o los programas trilaterales que están muy mencionados en el planeta, tienen que ver con lo mismo. Ahora veamos lo que pasó hace 5.400 años. La Torre de Babel de Nimrod fue el primer intento de un gobierno mundial, como se está intentando hoy, pero ¿saben una cosa? Este en el que estamos es el último intento. Y tenemos que estar muy atentos. Pero para poder entender lo que va a pasar ahora,
tenemos que entender lo que pasó hace más de 5.400 años. Pregunto, ¿quién era Nimrod? Nimrod es igual a rebelión o valiente. La Biblia dice poderoso cazador, que en hebreo significa contra Jehová. Jehová estableció un imperio en el área de Babilonia y Asiria. ¿Cuáles eran algunas de las características de Nimrod? Poderoso, vigoroso, cazador. Tuvo un reino en Babel, constructor también de Nínive y varias ciudades, descendiente de enemigos del pueblo de Dios, Israel. Parte de los filisteos y asirios comparten con él. Características de Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Fue un reinante, un rey no temeroso de Dios. La escritura dice que era poderoso. No solamente indica que se hizo famoso y poderoso políticamente, sino que la expresión también tiene un significado hostil. Esta expresión viene del hebreo gibor, que significa tirano. Tirano. El nombre de Nimrod significa rebeldía. Esta misma naturaleza rebelde de Nimrod puede verse también en la expresión que era un poderoso cazador ante Jehová. La palabra ante, en este caso también denota un significado hostil. En otras palabras, Nimrod se estableció ante Jehová. Y la palabra ante, como traducción de la palabra en hebreo, que significa contra Jehová. Contra Jehová, por eso se llama rebelde, gran cazador, adversario. Y precisamente de ahí viene la famosa palabra anticristo, porque se pone ante y se pone en el lugar de y se pone en contra de. Todo tiene historia. Y todo esto, amigos y hermanos, está gestionado por Satanás, porque al final de cuentas, quien está atrás de estas sociedades secretas es el mismo diablo, es el mismo Satanás. Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Nieto de Cam, hijo de Noé. Fue quien construyó la torre de Babel. La original Babilonia. Nimrod fue tan diabólico que se casó con su propia madre, llamada Semiramis, una bruja y hechicera. ¿Quién fue Nimrod? Cuando mataron a Nimrod, la gente le lloró. Semiramis, su esposa y madre, quiso sacar ventaja a la muerte de Nimrod y se acostó con un sacerdote. Se embarazó y propagó la historia de la reencarnación de Nimrod en su hijo Tamuz. En su hijo Tamuz. Y esto se manejó en todas las culturas, en casi todas. La adoración de la madre y el niño. De ahí viene, totalmente pagana. Cuando dijeron la misa de gallo, por primera vez, a la medianoche del 24 de diciembre, alrededor del año 354, se inventó y se hizo la primer misa de gallo. La Iglesia Católica cambió el cumpleaños de Tamuz por el cumpleaños de Cristo. A los paganos les encantó la idea y se convirtió en el día más sagrado del año para la institución católica. Y hermanos, esto es difícil de entender. Todos los 25 de diciembre de cada año no es el día de Cristo y la gente vive engañada. No es su día de Cristo. Es el día de Tamuz, el hijo de Nimrod y Semiramis, la tríada pagana. Cuando el catolicismo romano se estableció ya por el año 300 después de Cristo, sus líderes sabían que se introducía en la adoración de la diosa madre, que se introducía en esa adoración de la diosa madre Semiramis y Tamuz, en su sistema religioso, un sinnúmero de paganos se convertirían al catolicismo. Solo los nombres fueron cambiados de María y el niño era realmente Semiramis y Nimrod, pero ahora le llaman María y Jesús. Viene de allí, precisamente. Los misterios de Babilonia, que vienen desde aquellas épocas. El culto de Babel se originó a partir de Nimrod. Barcús, nieto de Cam, hijo de Noé. Su esposa fue Semiramis primera. Nimrod muere, pero resucita en Tamuz, quien se casa con su propia madre. De aquí viene el título madre y esposa de Dios. La imagen de la madre y el niño se esparció después por todo el mundo, ya tiene milenios. Por esa razón es difícil
que alguien salga de allí solamente el que tenga su corazón abierto ante Dios y quiera conocer la verdad y hacer lo correcto. La Torre de Babel nos deja muchísimas lecciones y la que más nos deja es la rebeldía, la oposición, la desobediencia. Juan Montero, un investigador español, este investigador propone que la Torre de Babel estaba construida con 25 millones de piezas de adobe y ladrillos y tenía una altura de 60 metros distribuidos en 6 terrazas de 48 metros cada una, además del templo principal que tenía 12 metros al que se accedía por rampas en forma de espiral. Curiosamente, la altura de la Torre de Babel precisamente fue la medida de la estatua de Nabucodonosor. Mañana hablaremos acerca de eso. Las mismas medidas. Babel era una ciudad muy populosa, la primera ciudad del mundo. Era hablar como de Egipto, hablar como de Babilonia, hablar como hoy de los Estados Unidos. Lograron entonces ellos observar el horizonte sin límites, estando en las alturas, a 60 metros de altura. Allí observaron también el curso del sol y de los astros, y llevaron a efecto ese pensamiento que querían escalar el cielo. ¿Y saben qué significa eso? Tener el dominio del cielo. Tener el dominio del cielo. Los más preparados decían que allí estaba el templo de Belo o del sol, y que servían para la adoración de los astros. La masonería conmemora la alegoría que la embellece y el origen y el desarrollo de su institución. Dicen, este es el verdadero maestro, porque ellos dicen ser constructores. La palabra masón significa constructor. Y cuando la Torre de Babel fue construida, se hizo de una manera magistral, y de allí surgió la masonería, los que querían construir el nuevo orden y el gobierno mundial. La Biblia dice, venid, hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego. Y se sirvieron de ladrillos en lugar de piedras y de betún en lugar de argamasa. Y dijeron, Génesis 11, 3 y 4, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cumbre llegue hasta el cielo. Y hagamos célebre nuestro nombre antes de esparcirnos por la faz de la tierra. El hecho de construir ciudades no fue el plan divino. Dios quería que los seres humanos se esparcieran en toda la tierra y entonces se compartiera el amor de Dios. Pero la rebelión de Nimrod era que todos estuvieran en un solo lugar, controlados, llegando a la cúspide y desde allí conectarse con los dioses y desde ahí ser adorado. Nimrod hizo la guerra a la descendencia de Jafet, la esclavizó y la arrebató todas sus tierras, y desafiando con su soberbia a Dios, ordenó construir una gran torre con el propósito de alcanzar el cielo e invadir la propia morada del Creador. Es evidente que Nimrod pretendía llegar hasta la mismísima residencia de Dios, desplazar su autoridad y lanzarse a la conquista del mundo, aduciendo ser la simiente de la mujer, o sea, el Mesías prometido del Edén, Génesis 3:15. La gran torre, pensada por Nimrod, dominaría la ciudad tanto arquitectónica como culturalmente. Serviría como centro de la vida política y religiosa de la población y sería un símbolo de su unidad y poder. La Torre de Babel fue un gran logro humano, una maravilla del mundo postdiluviano, pero era un monumento dedicado a la gente misma y no al verdadero Dios. Este sistema de gobierno excluye siempre al Creador eterno, procurando la constante rebelión del ser humano que conduce a colocar todo lo que el hombre hace por encima de todo. Este es el inicio del humanismo. Esta era una torre muy humanista. El humanismo se inicia con la humanidad poniéndose en lugar del Señor y eliminándolo a Él del centro de nuestras vidas. Los humanistas no creen en Dios. Por el contrario, ellos se convierten en un Dios para sí mismos. Ellos sostienen que todo el mundo tiene el derecho a determinar su propio destino. Y entonces, este fue el plan de Nimrod.
usado por Satanás. Si la gente pensaba más en sí y menos en Dios, llegarían a ser dioses. La torre no llegaría tan alta ni pegaría nunca al cielo. Pero su filosofía de rebelión, su orgullo, su egoísmo y su arrogancia sí rebasarían la enseñanza de que hay un Dios en los cielos. Ellos creen en la ética situacional, los humanistas, y no tienen ningún concepto de la autoridad absoluta. Su deseo es forzar al Eterno a plegarse a su voluntad. Ellos desean que Dios esté de acuerdo a su voluntad. Pero ¿qué dice Génesis el capítulo 11, versos 6 y 7? Y el Señor descendió. Miren qué va a pasar con el último gobierno de la tierra. Estos días vamos a estar hablando acerca de esto. ¿Será que se formará? ¿Cuánto durará? ¿Y qué sucederá? Veamos la historia. Génesis 11, 6 y 7 dice: y descendió el Señor a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de Adán. Y dijo: he aquí el pueblo es uno. Fíjense bien lo que dice: el pueblo es uno. Y en este tiempo moderno, ¿cómo es el pueblo? El pueblo es ONU. ¿Se dan cuenta? Antiguamente se decía que el pueblo era uno. Actualmente encontramos que el pueblo es ONU. Y todos tienen un mismo lenguaje. Y han empezado esta fábrica y no desistirán de sus ideas hasta llevarlas a cabo. ¡Ea! Pues descendamos, dijo Dios, y confundamos allí mismo su lengua, de manera que el uno no entienda el habla del otro. Cayó la ira de Dios sobre Babel y se desplomó la gran torre, provocando indescriptible espanto. Y ocurrió que la gente dejó de entenderse y se dispersó por todas las regiones llenas de espanto y temor. Babel. Entonces, ¿qué sucedió allá? Miren lo que significa. Babel se deriva de la raíz hebrea Balal, que significa trastornado o confundido. Acuérdense, ¿qué significa Babel? Trastornado o confundido. Nosotros leemos en la Biblia que significa confusión. Porque la gente perdió el orden cuando dejó los mandamientos de Dios. Y Dios vino a completar ese cuadro para que el pensamiento que estaba siendo humanista, arrogante y egoísta, satánico, no creciera. Todas este conjunto de naciones bajo la guía de Nimrod, en el orgullo de sus corazones querían decir: yo soy Dios. Ezequiel 28:2, ¿se acuerdan qué dice? Y al hacerlo ellos estarían emulando al padre de mentiras, el diablo. La expresión hagamos un nombre en hebreo es Shem. Shem habla de hacer una falsa imagen de Sem, en quien se concentraba la promesa de la bendición mesiánica, la simiente de la mujer, ya que era el primogénito de Noé. De ahí viene la palabra Shem. Es decir, que con esta palabra Nimrod y sus súbditos expresaron el deseo de establecer por ellos mismos un antimesías de poder mundanal que dirigiera los designios del destino del planeta. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Dios vio más allá de lo que venía. Con estas palabras el Eterno reveló que la construcción del sistema de Babel era únicamente el inicio de un camino mayor de rebelión jamás visto en la historia humana, incluso hasta nuestros días. Era muy fuerte lo que venía. La reunión de todas las fuerzas materiales en un centro común hubiera conducido al despotismo universal y el desarrollo pleno de lo que como anticristo se reserva para el juicio de los últimos días. Hoy la historia se repite, hermanos. Políticos y religiosos se han unido, se han engrandecido y han creado civilizaciones imperialistas que rechazan al Eterno y su instrucción, tal como lo fue en Babel. Babel vuelve. Por eso es importante comprender lo que el último gobierno de la tierra será. Ya fue antes. Y si estudiamos la historia y el pasado, entenderemos cómo nos defenderemos en este tiempo. Las mismas volviéndose idólatras,
rechazan y violan el propósito eterno de Dios para la humanidad. Las violaciones más comunes son las de la opresión política y social, explotación comercial desequilibrada, enriquecimiento de unos pocos en la cima de la pirámide o torre y empobrecer a otros en su base, la mayoría. Solamente ricos arriba y pobres siempre están abajo. Este es el sistema del nuevo orden mundial. Esclavizar. De ese modo, aparecen sus expresiones más violentas como la esclavitud, la depredación de recursos naturales, destrucción de territorios, razas y culturas enteras, llegando finalmente al genocidio. Miren cómo están los países, en pugna, están en guerra y en rumores de guerra, cada día más esclavizando a los trabajadores. Es una depredación de los recursos naturales, privatizando el agua, privatizando la luz solar, hasta el aire lo quieren privatizar, privatizando a los seres humanos, cautivando desde los niños hasta los adultos mayores, dándoles garantías, ayudas y apoyos para que tengan una codependencia de ellos. Hoy el niño en la escuela, por ejemplo, si usted deja de enviar a su hijo a la escuela, viene una denuncia para el padre. Y le dan desayuno, le dan beca, le dan útiles escolares, todo le dan. Hoy nuestros hijos ya no son nuestros. Todo depende de un gobierno. Y la gente está tranquila. Y la gente no puede quejarse. Está controlada. Eso es un genocidio. Ahora entonces, entendamos para ir terminando. Nimrod en arameo significa adversario. Y las siglas adversarios dan una codificación que es el 666. Dan esa codificación. Qué curioso, que lo mismo que dice allí, y si vamos a Apocalipsis 13, hay otra codificación, que es el 666. Lo que se conoce como la marca de la bestia. Entonces, tenemos que comprender que el nuevo orden mundial nos llevará a un control internacional, nos llevará a una codependencia, a una manipulación, a un cautiverio, el cual no es de Dios. La codificación de la rebelión, cuando escuchamos todos los servicios sociales, todas las garantías que tienen las instituciones internacionales como la UNICEF, como la OMS y otras más, la ONU, de donde parten muchas, y que hablan del derecho de la mujer, del derecho del hombre, del derecho del anciano, del derecho del niño, del derecho del animal, del derecho de género. Todas son trampas para que entremos al rol de ese nuevo orden y estemos todos en contra de Dios. Este nuevo orden mundial y este último gobierno de la tierra se regirá sin los mandamientos de Dios. Por eso se le llama a este gobierno el gobierno bestial, porque no es dirigido por las leyes de Dios. Nosotros tenemos que entender, como seres humanos, como hijos de Dios y como cristianos, que el Señor estableció e instituyó desde la creación del mundo, puso mandamientos, puso su ley, y el hombre tenía que aprender a vivir a la altura de ellos porque era su cerco protector. Así como el gobierno mundial tiene una forma de identificar a los suyos a través del 666, también Dios tiene una forma de identificar a los suyos a través de sus mandamientos, a través de su sello, que es el séptimo día. Y esto es lo que entra en guerra en la parte final y que estudiaremos toda esta semana. Todos los seres humanos, todos los cristianos de distintas denominaciones tenemos que tomar decisiones. Tenemos que saber en qué y cuál gobierno nos va a regir nuestra vida. Tenemos que estar conscientes de cuál gobierno va a dirigir a nuestra familia,
¿A qué gobierno debemos pertenecer? ¿Cuál será el gobierno que nos dará la salvación y la identificación y nos dará la eternidad? Mientras los poderosos de la tierra lucharán por perseguir la verdad, estando en contra de los mandamientos de Dios, nosotros, al pertenecer al reino de Dios, al gobierno del Señor Jesucristo, aunque perdamos las garantías materiales, las garantías sociales, las garantías religiosas y políticas, al tener los mandamientos de Dios tendremos la vida eterna. Amén. Amén. Por eso es tan importante entender cómo se gestiona cada sociedad secreta en cuanto al gobierno que viene a establecerse. Y saben una cosa, yo no sé si tengan alguna pregunta, pero quiero decirles algo. Hace años se está trabajando para eso. Hace años. ¿Y saben otra cosa? Estamos inmersos dentro de esos gobiernos. Estamos dentro de esos gobiernos que están en contra de Dios. ¿Cómo sobrevivimos a pesar de eso? ¿Cómo sobrevivimos a pesar de eso? Si este es el lugar donde nos ha tocado vivir. La palabra del Señor, como leímos al principio, nos dice en Apocalipsis 17:14, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Amén. Y los que están con Él, dice la Biblia, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esta noche es tan importante entender que el gobierno de Cristo es el que será eterno. Que ese gobierno, hermanos, amigos, tiene una identificación, que es un sello, el séptimo día sábado. Tenemos que entender que también el nuevo orden y el nuevo gobierno y el último gobierno que viene y el nuevo orden mundial tienen una forma de identificar. Así como Dios tiene su sello, también ellos tienen su marca, y su marca es 666. Y esa marca es una codificación que se establece como un día especial, que es el domingo. Por eso todos los poderes de la tierra están abogando por establecer el día domingo como día de descanso mundial. Pero todos los que sigamos al Cordero y estemos con Él, estaremos en su reino de amor y en su reino eterno. Y que pase lo que pase, aunque nos quiten todas las garantías terrenales, materiales, políticas, económicas y aún religiosas, el que está con Cristo saldrá más que vencedor. Amén. Cristo viene pronto a establecer un reino eterno, un reino de justicia, un reino de paz, un reino de amor.